Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Tome su lugar, amados hermanos. Una vez más, gracias a Dios por el honor de alabar su nombre, de cantarle, de poder gozarnos en su presencia. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24. Y vamos a leer una historia impresionante, un evento muy especial. Lucas 24, versículo del 13 al 35. ¿Estamos listos? Lucas 24, 13 al 35, amén. Bien, sígame con su vista y veamos los detalles. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir, de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque todos nos han asombrado, también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 unidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido
al partir el pan. Precioso Dios, gracias por esta preciosa escritura y por este evento, Dios, que en este hermoso mediodía dejará una linda marca en el corazón para nuestra vida diaria. En el nombre bendito de Jesús le agradecemos y le pedimos esto. Amén. Amados, llegó el niño a su casa, esperó a su papá, y cuando llegó el papá, le dijo: papá, que esta casa está llena de fantasmas. El papá dijo: aquí nunca ha habido fantasmas. Pues la sirvienta me dijo que estaba lleno de fantasmas. Y dijo: bueno, hijo, pues vámonos rápido. Dice: ¿por qué, papá? Pues porque no tenemos sirvienta, ¿verdad? O sea, si había un fantasmilla por ahí. Vámonos porque no hay sirvientas en esta casa. A veces creemos que sabemos lo suficiente y cualquier detalle nos puede sorprender que no sabemos lo suficiente. ¿Sabe usted que en este escenario de la Biblia, Jesucristo nos prepara para una lección muy fuerte, amados míos? Hay ocasiones en las que nosotros sentimos y creemos que con lo que nos alimentamos y conocemos de Cristo es suficiente. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos marcan lo contrario. ¿Sabe dónde? En las aflicciones. En las aflicciones el ser humano por naturaleza descubre su posición, descubre su condición y descubre que tanto sabe de Dios. ¿Por qué? Porque las aflicciones desnudan el alma. Las aflicciones nos muestran o nos hacen ver lo vulnerable que somos. Y las aflicciones pueden venir de todo tipo, sabor e índole, ¿verdad? Puede ser en el hogar, con el cónyuge, en la economía, en la enfermedad, con el vecino, con el patrón, con el coche, con todo. Pero es importante ver y notar que la aflicción es el escenario perfecto para señalarme cómo me encuentro o qué tanto conozco yo de Dios. Saben, amados, que tenemos a un grupo de personajes que se fueron uniendo a Jesús. Jesucristo escogió a 12, conocemos la historia de Judas que termina mal, y dentro de esos 12 que caminaron con él, Jesucristo en cada evento de la historia de 3 años logró que mucha gente lo siguiera, multitudes lo siguieran, pero al final de cuentas quedó solamente en 120 personas. ¿Sabe que llega el momento en el que la gente estaba emocionada viendo a Jesús porque hacía milagros, porque multiplicaba el pan, porque le daba vista a los ciegos e incluso el poderoso evento de resucitar muertos? Hay milagros, pero imagínese un punto de llegar a ver que resucitaba muertos. Era una lección que no se debía olvidar jamás. Jamás debía olvidarse que un día le gritó a Lázaro: sal fuera, ven fuera. Y la gente lo pudo constatar y testificar, y los discípulos y los seguidores. Hay cosas que Dios ha hecho en la vida, que hay ocasiones en las que la aflicción nos hace que la olvidemos, amados míos. Las aflicciones tienen el poder incluso, no solamente de vulnerabilizarnos, sino hasta de hacer a un lado lo que ya sabemos que no va a pasar a más. Lo digo porque hay 2 chicos muy afligidos. Jesucristo está preparando a su iglesia. Ya murió, resucitó, pero antes que ventilarlo a todo el mundo a través de María Magdalena en el mensaje de la resurrección, Jesucristo tiene que hacer algunos ajustes con algunos chicos del grupo. Entre ellos, primero, María Magdalena. Jesucristo va a levantar a esa mujer por el resto de la historia de la humanidad para que vean hasta dónde se puede amar a Jesús, al grado de ponérsele al hortelano y decir: y si me dices dónde pusiste el cuerpo, yo voy por él. ¿Quién sabe qué iba a hacer María Magdalena? Si le hubieran dicho: está bien, lo dejamos a unas cuadras de aquí.
María Magdalena estaba dispuesta a todo con tal de honrar a su Señor. Y por eso Jesús se le aparece, le dice: María, aquí estoy. Y ya conocemos esta historia. Curiosamente no se lo hizo a Pedro y a Juan. María llega, les dice, y Pedro y Juan, los primeros del grupo, salen corriendo, llegan a la tumba para ver que los lienzos estaban bien acomodaditos. Otro detallazo de Dios hermoso, ¿verdad? No encontraron las sábanas aventadas, no, encontraron todo dobladito en la cabecera de la parte donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Era la señal en la época del judío, del tiempo de Jesús, la señal del siervo que decía: esto no ha terminado, esto no ha concluido. Y ellos se sorprenden, pero no vieron a Jesús. Y había dos chicos que traían problemas con la aflicción. La aflicción les hizo olvidar todo lo que habían vivido con Jesús. Les hizo olvidar en el momento el sabor amargo, triste, de decir: se murió Jesús. Oye, era grande Jesús, era un gran predicador, un gran profeta. Llegamos a creer que Él sí iba a salvarnos del imperio romano. Y en el camino van de 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros de caminata, ya en un atardecer donde el sol lo tienen de frente. Tienen que caminar con la cabeza cabizbaja, casi agachada, por el resplandor del sol final. Y un muchacho se les junta ahí. Y leímos la historia. Es muy importante notar, amados míos, que dos personajes que aman a Jesús tienen muy limitada la forma de conocer a Jesús. Aquí lo impresionante es: lo vieron físicamente, platicaron con Él, convivieron con Él, y sin embargo, por alguna razón, se quedaron en un punto muy limitado de conocimiento quién es Jesús. Antes de morir, Jesús le dijo a Felipe: bueno, todavía no me conoces, ¿quieres que te presente al Padre, o sea, Dios? ¿No has entendido mi dinámica de decirte que Dios y yo somos uno? El Padre y yo somos uno, y el Espíritu Santo, soy Dios. Ellos van masticando la aflicción, lo que les entristece. Mataron a Jesús. El tema era bueno, había sido un escándalo, había hecho ruido en todos los rincones, al grado que le dicen a Jesús: bueno, ¿acaso tú eres el único forastero? Porque hasta los de afuera se dieron cuenta de lo que pasó. ¿Y tú no sabes que mataron a Jesús Nazareno? Ya pasaron 3 días, dicen. Ya pasaron 3 días. ¿Cuántas veces Jesús les dijo que iba a resucitar? ¿Cuántas veces Jesús les dijo que al tercer día se iba a levantar de los muertos? ¿Cuántas veces les dijo: va a ser necesario que el Hijo del Hombre muera, porque así está escrito? Y los chicos van masticando la aflicción. Esto terminó mal. Esto no va a agarrar otro giro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Jesús lo mataron. Y se les olvidó que Jesús es Dios y que Dios no se muere jamás. Principio básico de decir: yo creo en Dios. Y entonces Jesús se acerca y les dice de qué están platicando tan tristes. Es muy importante los puntos que Jesús les deja marcados para el tema. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué lo que están platicando lo dicen con tristeza? Y es cuando le dicen: bueno, ¿qué tú no sabías que Jesús murió, etcétera? Y todavía aterrizan, por favor, les suplico lo vean, de una manera muy pobre, amados míos. ¿Cómo creían en la parte de la aflicción? ¿Cómo creían diciendo, cuando mencionaron: bueno, ya pasaron 3 días y por ahí los nuestros fueron a la tumba, porque las mujeres andan diciendo que resucitó? Y bueno, dicen que resucitó porque no había nadie en la tumba. Fíjense nada más, no había nadie en la tumba, dicen que resucitó. Fueron algunos, se dieron cuenta que no había nadie en la tumba, pero luego dijeron que se les aparecieron ángeles. Era un tema de duda, era un tema de conflicto, de no entendemos lo que está pasando. Dicen que iba a resucitar. Y entonces, amados míos, entonces Jesús se enoja.
Jesús se enoja mucho. Dos chicos caminando con un chico que no conocen, y el chico que no conocen le dice: oh, insensatos. La versión PDT dice: oh, bola de tontos, porque actúan como tontos. Oh, insensatos, duros de corazón. Imagínense, yo le hubiera dicho: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, no te conozco, ¿verdad? ¿De qué se trata o qué? Y cuando les dice: bueno, ¿qué no sabían ustedes? ¿No se les enseñó desde niños? Desde que iban a la iglesia, al templo, desde niños, hasta que lograron llegar a la edad de 12 años, que les dieron un título a todos ustedes judíos. El título del Bar Mitzvah, el título del niño que ya sabe qué es la ley y cuál es la historia del pueblo de Jerusalén, del pueblo judío. Y que no se les ha dicho que en todo el tiempo, desde Moisés, desde el Génesis, se ha hablado del Mesías que va a venir, y los profetas han hablado de eso. Ustedes lo han leído. Ustedes fueron educados en eso, y luego se les apareció Jesús, el cumplimiento de la palabra. Ustedes caminaron conmigo. Obviamente Jesús les dice: señores, se les enseñó. ¿Y por qué o dónde dejaron la enseñanza adquirida? ¿Por qué aterrizaron de manera tan pobre lo que es tan importante en el reino de los cielos? ¿Por qué lo pusiste en un lugar tan secundario en tu vida? Y eso se evidencia, ¿sabe dónde? Cuando llegan las aflicciones a la vida, a la casa. Es cuando comenzamos a tenerle miedo hasta a Dios. ¿Y si no viene Dios? ¿Y si no contesta? ¿Y si no le gustó mi petición? Y la cosa se va empeorando, y nosotros nos vamos afligiendo, y nos vamos ahorcando. Dice Jesús: ¿dónde dejaste la enseñanza que te di? ¿Dónde la pones? Ustedes, muchachitos privilegiados, no solamente leyeron, en la iglesia les enseñaron. Yo estuve con ustedes caminando, casi les dice Jesús. ¿No les quedaba claro? Y entonces Jesús, amados, en 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros caminando, Jesús les da una cátedra de la Biblia otra vez. Ay, muchachos, voy a aprovechar que saben, como Bar Mitzvah, saben lo que es el Antiguo Testamento. Empecemos con Moisés, así lo dice Lucas. Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les dio una cátedra de 11 kilómetros impresionante. Ahora bien, les pregunto, ¿no decían aquí la escritura que el Mesías tenía que morir y luego resucitar? ¿No venía así? Pues sí, ya murió, ya no lo vieron, ya se aparecieron los ángeles, y todavía van caminando tristes diciendo: esto ya se acabó. Entonces, ¿cómo aprendemos de la palabra? ¿Cómo es que aprendemos de Dios? ¿Cuál es la manera que usamos en el corazón y en la mente para decir: hoy aprendí algo nuevo de Dios que va a fortalecer mi vida y me va a hacer diferente? Vea usted, por favor, a los chicos que están ahogándose y asfixiándose, aunque conocen de Dios, por la aflicción del momento, a un grado tal que llega la vulnerabilidad de terminar incluso dudando del mismo Dios. Y si no resucitó, pues dicen: ya pasaron 3 días, todo está igual, el grupo está escondido en el aposento alto, allá en la casa de Marcos, allá están escondidos. Y Jesús se enojó. Jesús se enojó. ¿Cómo es que tú aprendes de Dios? ¿Dónde pones, acomodas, aterrizas, ubicas en la mente y en el corazón cuando se te enseña algo nuevo de Dios? Jesús se enojó, amados míos. Ahorita que la hermana Alicia entonaba estos cantos, son de cuando yo era adolescente y me crujieron las tripas cuando empezaron los cantos, porque eran cantos que entonábamos con los ojos cerrados, llorando en un altar.
por la manera en la que habíamos abrazado lo que nos enseñaron. ¿Quién es Jesús? Jesús está enojado, amados. ¿Saben por qué el desorden de vida de mucho pueblo cristiano? Por la mala manera que tenemos de conocer a Jesús, de aprender de Jesús, de el desinterés por aprender más de Jesús. Y Jesús no se puso a dialogar solamente pura argumentativa. Amados, vean por favor, tomó la Sagrada Escritura, si no en los pergaminos, en la cátedra, como el maestro, el señalador, el dictador de la Biblia, les lo llevó en un paseo desde Moisés y todos los profetas. ¿Se dieron cuenta que la Biblia hablaba de mí? ¿Le pusieron atención? ¿Se dieron cuenta qué significaba? No, creo que no, porque una aflicción los tiene ahora incluso en la mesa de la duda. Ahora bien, cuando Cristo presenta la cátedra, les hace ver, ¿quieres saber de Dios? Lee la Escritura. ¿Quieres saber de Dios? No es un asunto de menos argumentos personales, criterios, concepciones, inspiraciones humanas. ¿Quieres saber cómo se mueve Dios? Está en la Sagrada Escritura. Y cuando la iglesia enseña, debe enseñar directo de las Sagradas Escrituras. Y el eslabón que me debe regalar es: hoy conociste otro aspecto de Dios. Y lo tengo que colocar en mi corazón y en mi mente para que cuando venga la aflicción, yo sepa en quién estoy confiando. ¿Y quién es en quien estoy confiando? Y aunque los fantasmas vengan a la mente y me volteen la mesa y me revuelquen en mis sentimientos, pueda yo pararme y decir: papá, yo sigo confiando porque tú eres Dios y tienes todo el poder y estás conmigo. Es una forma muy firme de aprender a creer. Jesús está enojado. Entonces, ¿cómo aprenden? ¿Cuántas veces se les tiene que decir las cosas? ¿De qué manera se te tiene que decir para que entiendas el concepto Dios en la Biblia? Te tengo que pasear una vez más para que te des cuenta que no me estoy basando en un versículo, en un capítulo. Es la Biblia, habla de Dios. Pero aunque podamos tener gente gritando amén, pocos son los receptores que ponen lo que Dios le enseñó en lo más profundo de su corazón. Se les fue la tarde, 11 kilómetros, llegaron. Jesús le hace como que se va a ir y le dice: no, este cuate sí que sabe, Señor, quédate, ya atardeció, cena con nosotros, ya mañana sigues tu camino. Jesús acepta y hay un detalle precioso que nos regala Lucas. Amados, desde la plática, Jesús ya había tomado el mando de la situación. Él toma el mando de esa situación. Se sientan a la mesa. El que invita a cenar, en la tradición judía, es quien parte el pan. Y Jesús ya había agarrado el pan en la mesa. Y cuando, bien, no hay problema, es el cuate que sabe mucha Biblia, que agarra el pan, pero sorpresa, Jesucristo parte el pan como solamente Él sabía hacerlo. ¿De qué manera lo hacía? Que solamente los discípulos decían: mira, Jesús parte el pan de manera diferente a todos los que partimos el pan. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. ¿Por qué lo hacía diferente? ¿Por qué cree usted que lo hacía diferente? ¿Por tecnicismo? ¿Por novedoso? No, porque el pan lo representaba a Él, amados míos. Y cada vez que partían el pan en la mesa, me puedo imaginar a Jesús: si tan solo supieran qué significa esto, muchachos. Y cada vez que cenaban y que Jesús partía el pan, no sé si con qué delicadeza, con qué ternura, con qué amor, con qué cara, con qué ojos Jesús tomaba el pan y lo levantaba y lo comenzaba a partir. Y la gente decía: hasta la forma de partir el pan de este hombre es maravilloso. Y en ese momento Jesús parte el pan y se les abren los ojos. Nada más es uno el que parte el pan así. Es Jesucristo. Y en ese momento Jesús
se les desaparece. Frénele ahí. ¿Puede ver la grandeza de la lección? ¿Puede ver la grandeza de la lección de Jesús a dos muchachos que andan tristeando antes que prepararse porque el Espíritu de Dios viene en camino 50 días y se van a llenar de la gloria de Dios para predicar la palabra por todos lados y hacer milagros por todos lados? Pero los chicos de su grupo, hay unos chicos que todavía necesitan apretarle más porque siguen bajo la vulnerabilidad de seguirse dejando llevar por las circunstancias más que por lo que sabemos de Dios. Y Jesús no se le apareció a todos todavía. Déjame los atrapo en el camino, allá van, voy por ellos. Y Jesús fue por sus muchachos y les ajustó todos los tornillos. Chicos, nunca van a estar listos en esa condición para ser llenos del Espíritu Santo y hacer cosas poderosas. Nunca van a estar listos si así como te enseñan, así lo desechas. Si así como te lo enseñan, nunca lo ajustas para tu vida. Si así como te lo enseñan, queda tan débil en un rincón de tu corazón o de tu mente que cualquier aflicción te hace dudar de Dios. Es impresionante. Se les desapareció. Ahora sí pudieron notar que o era esto de Dios o esto de Dios. Estábamos caminando con Jesús. Evidencia plena de que resucitó, pero por favor suplico, póngale atención al detalle pincelazo perfecto del óleo que nos pinta Lucas. Se quedan viendo y dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando hablaba de la Escritura? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos iba clareando la maravillosa obra de Jesús, de Dios, a través de Jesús en la Biblia? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Amados, hay muchos cristianos que ya dejaron de arderles el corazón cuando escuchan la palabra. Ya dejaron de arder su alma. Ya dejaron de desear, de anhelar, de decir, enséñanos, de postrarse, de escuchar. Vamos, dame un nuevo eslabón del Dios de la Biblia. Se ha ido terminando, diluyendo. Hoy queremos enseñanzas bíblicas a través de TikTok de 13 segundos, 15 segundos, no sé. Algo que me diga rápido, si no, porque yo no tengo tiempo para sentarme y escuchar. En 11 kilómetros Jesús les dijo, señores, abusados, para servirme tienen que volver a la pasión del alma, de conocerme, de saber quién soy yo, de que me muevo en las Escrituras, 66 libros, me paseo en toda la Biblia. Y que ustedes por la primera aflicción que se les presente estén casi ahogados, ahorcándose y con el conflicto, esto será de Dios, esto no será de Dios. Por favor, ya deberían de conocerme, ya deberían de saber cómo me muevo cuando hay aflicción. Ya deberían de saber que les dije anteriormente, la paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Escúchelo bien, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creen en Dios? También están creyendo en mí. Amados, es un problema muy serio. Podemos ser del grupo de Jesús. Podemos presumir ser de los discípulos de Jesús. Pero nuestras aflicciones nos van a aclarar. Aquello que nos agobie, aquello que nos asusta, aquello que nos entristece, nos puede llevar claramente a saber en qué lugar tengo a Dios en mi forma de ponerme de pie y decir, yo soy un seguidor de Jesucristo. ¿Sí? Cuando hablamos del libro de la mayor aflicción, llamado el libro de Job en el Antiguo Testamento,
Nos gusta abrazar la parte donde Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tengo un panorama muy amplio de Dios. Y aunque ahora me dejaron en la calle, ¿me quieres recoger como me mandaste? Aquí estoy, Dios. Bendita lección. ¿Cómo es que aprendemos de Dios? ¿Por qué se me tiene que estar enseñando continuamente lo que yo sé que debo cambiar, absorber, transformar, adoptar, hacer? ¿Por qué necesito ser continuamente incentivado? ¿Por qué se me tiene que volver a recordar? ¿Por qué me vuelven a hablar otra vez del infierno? ¿Por qué tengo que acordarme que soy un hijo de Dios? ¿Por qué, amados? Porque muchos han perdido la pasión por el nombre bendito de Jesucristo. Han perdido la pasión y el lugar del nombre de Jesús. Y vivimos sobre un devenir. Creo en Dios. Cuando todo está bien, creo en Dios. Alabo y levanto las manos, pero cuando las cosas caminan mal, cuando todo se pone de color oscuro, cuando empiezan los fantasmas a salir, cuando empiezan a señalarme, hey, no te está escuchando, todo está igual o peor, esto se va a acabar, esto se va a diluir, esto se va a destruir, ya no se puede hacer nada. Y nosotros creyendo toda esa basura verbal del diablo. Y Jesús en la esquina nada más viendo de lo que aprendiste de mí. ¿Qué vas a hacer? Jesucristo les devolvió la pasión, les quemaba el alma. Sentías como cuando estábamos en el Sermón del Monte, cuando estaba en la orilla del mar de Galilea, que nos enseñaba, cómo hablas. Recuerda cuando mandaron alguaciles, oye, chécalo, y cualquier mentira lo atrapamos. Y llegaron, ¿qué pasó? Ay, Señor, vaya y escuche cómo habla ese hombre. Hasta ellos los cautivaba. Ellos volvieron a sentir el fuego de la enseñanza bíblica, escúchelo bien, de quién es Jesucristo. Amados, y si Jesucristo dice que tiene todo el poder, es porque en 66 libros nos demostró que Jesucristo tiene todo el poder. Pero si también Jesús me dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque la Sagrada Escritura ya me lo enseñó. Y Jesucristo hoy está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es impresionante. Y por eso Jesús se enojó. Bueno, ¿de qué se trata? En cada aflicción te tengo que dar cátedras bíblicas para que tu fe se levante. Tengo que volverte a traer las cátedras bíblicas para que obedezcas, para que hagas lo que te mando. ¿De qué se trata? Jesús no les dijo, ¡ay, muchachitos, no pasa así! Se enojó, insensatos, tardos para entender. Están en una condición, en una posición que los pone todo en contra de ustedes. Se les puede dar las mejores evidencias, las mejores enseñanzas, pero esta postura de todavía las circunstancias pesan mucho y la cosa se ve muy negra y se me hace que... Y comenzamos con las historias de la familia. Me acuerdo cuando a mi abuelo le pasó lo mismo, a mi tío igual. Yo creo que va para mí igual. Y Jesús dice, ¿y dónde está lo que te enseñé? ¿Dónde está lo que te enseñé? El punto que tiene un final hermosamente feliz. Los chicos volvieron a sentir como antes que el fuego arde cada vez que me enseñan algo nuevo de Dios. Número 2, la evidencia del fuego regresando al alma de conocer a Jesús es que conlleva acción. No es un sentimiento nada más. Acaban de caminar 11 kilómetros, ya es de noche. Antes no se acostumbraba a andar caminando de noche, mucho menos sin lámparas, sin nada. El peligro de los ladrones. Y todavía más estaba la revuelta llamada Jesús.
buscando discípulos, la gente buscando discípulos, el gobierno buscando a los discípulos. Momento difícil. Pero cuando vuelve el fuego de la palabra, igual que en un principio, cuando a usted lo hacía llorar, cuando usted caía de rodillas, cuando usted decía tengo que escuchar la palabra, cuando usted decía tengo que leer la Biblia, cuando usted decía necesito que me prediquen, necesito ir a la iglesia, cuando usted vivía ese momento, en esa pasión, eso lo movía en ellos después del fuego. ¿Sentías? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué importa la hora? Levántate, ya estamos cenados, regresemos. Tenemos que irles a decir que Jesucristo ha resucitado. Y nada los detuvo, ni la noche, ni el cansancio, ni nada. Incluso me atrevo a decir, en una interpretación inmediata, que a lo mejor ni cenaron. Yo no hubiera cenado, bueno, me hubiera llevado el pan. Lo partió. El impacto. Dios me regañó. Dios vino a regañarme directamente, teniendo a toda una humanidad de millones y millones. Jesús decidió aparecérseme para regañarme. Bendita la gloria de Cristo, amados. ¿Y me voy a quedar viendo tele ahorita o agarrando el pan? Hay mucho que hacer. Cerraron la puerta con llave, le echaron croquetas al perro, le pusieron agua al gato y se fueron a decir: Jesús ha resucitado. Le pregunto, si estos muchachos llegaron al aposento alto, yo creo que llegaron gritando, hablando. ¿Se puede imaginar usted que alguien se pusiera de pie y les intentara refutar? Ay, tranquilos, eso no es cierto. ¿Se imaginan cómo se hubieran puesto? ¿Se imaginan con qué detalle, con qué lujo de detalle pudieron haberles demostrado: Jesucristo está vivo? Final. Capítulo 2 de los Hechos. Cristo hizo estos ajustes 40 días antes de la venida del Espíritu Santo. Son 50, ya pasaron unos días. 40 y tantos días, Jesús se está moviendo. ¿A quién más tengo que ajustar? A Pedro ya lo ajusté, a Juan ya lo ajusté, María Magdalena, ya tienes el mensaje, la primera mujer, el mensaje del mundo la va a hacer una mujer. Bien, Jesús está acomodando todo de manera hermosa. Allá van aquellos dos. Déjame voy por aquellos dos. Bendito el nombre de Jesús. Era Raúl Gómez y otra persona, no sé quién era. Déjame, me los ajusto otra vez. Qué bendito privilegio de un Dios que me dice: no te vas a quedar así. No te vas a quedar así. Por algo te salvé. Por algo metí mi mano al lodo y te saqué. Y no te me vas a quedar así. Y te voy a ir a regañar. Antes no hicieron un coro que dijera: los insensatos, los insensatos. Cristo vino a regañarme. Tanto le interesó, amados, que cuando llegó el día del Pentecostés, dentro de que Pedro se levanta y comienza a predicar, y los demás comenzaron a hacerle segunda voz, y otros hablando en otros idiomas, y ahí están estos dos muchachos hablando en otros idiomas y hablando del Cristo resucitado. Ya nada les daba miedo, salieron del aposento. Las cosas cambian cuando ubico correctamente en mi corazón quién es el Dios que me han enseñado desde niño en la Biblia. Ya nadie los detuvo. Ya nadie los detuvo. Ya no tengo más información de estos dos chicos, pero sé que estaban en el avivamiento de los 120. Sé que salieron a predicar con los 120. Sé que vieron a las 3,000 personas cayendo de rodillas para entregarse a Cristo. Sé que fueron parte del grupo que ayudaron a bajar al río para bajar a bautizar a más de 3,000 personas. Ahí estaban, porque Cristo los acomodó. Simplemente los acomodó. No te quedes con la enseñanza tuya corta.
hay mucho que tienes que aprender, es lo que dice Jesús. Estás en la aflicción de tu corta enseñanza, hay mucho que tienes que aprender. Pero una cosa nunca la debes olvidar: Jesucristo es Dios. ¿Cómo aprendemos de Jesús, amados? ¿Qué sentimos cuando nos enseñan de Jesús? ¿Qué sucede después de que decimos, esto era para mí? Que Dios nos ayude. Y si tiene que venir a regañarnos, que venga y que nos regañe. Bendito privilegio. Pero de que nos ubicamos en el nombre de Jesús. Incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos de Jesús? Iglesia Génesis.